Bienvenidos a nuestro podcast número 1. Aquí está la respuesta. Nos puedes seguir en nuestras páginas de redes sociales como Facebook, YouTube y Instagram. En Aquí está la respuesta oficial y en TikTok, Aquí está la respuesta. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a presentar Yanna. ¿A quién tenemos? Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros y como decía Gisette, hoy estamos aquí, Dolly, Gisette y yo, con un invitado muy especial. Tenemos al pastor Joshua Soché, que está con nosotros aquí pastor. en este segmento El Experto Responde, para tratar un tema muy interesante. Y es el tema interesante y creo que va a ser un poco profundo y que va a tocar tal vez a algunas personas. ¿Quién es el culpable de nuestro sufrimiento? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría estar con ustedes. Antes de comenzar a profundizar en quién es el culpable, tenemos que entender a primera, así por encimita, como se dice, qué es el sufrimiento. Y me gustaría preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué es el sufrimiento? En sus palabras. No necesitan dar un concepto de Google, ni de un diccionario, ni de la Biblia, sino en lo que ustedes entienden. ¿Qué es el sufrimiento para ustedes? A ver, Dolly. El sufrimiento para mí yo entiendo que es, pastor, cuando algo no te va bien en tu vida, cuando tú tienes la pérdida de un hijo y tú dices, pero ¿dónde está Dios? ¿Cómo yo estoy sufriendo de esta manera? Y muchas personas hacen esa pregunta, ¿dónde está Dios en medio de mi dolor, en medio de mi tristeza, de mi angustia, de mi sufrimiento? Ayúdenos con eso, pastor. Sí, yo Ok. pienso también igual que ella, en el sentido de que tú mencionaste una palabra, cuando usted preguntó qué es sufrimiento, inmediatamente me vino la palabra dolor, asociada. Tal vez no es una definición exacta, pero lo asocié con un padecimiento o un dolor, una pena. Ok. Sí. Bueno, creo que sí, que cuando sentimos que no podemos controlar ese malestar tan grande que tenemos dentro, dicen muchas personas, nos duele el alma, porque no sabemos qué parte del cuerpo realmente es que duele, pero sí hay algo que duele mucho. Así es. Saben, el sufrimiento puede ser visto de dos formas. Por un lado, el concepto genérico, que es el dolor, sea emocional, físico, espiritual, social, etcétera. El dolor en reacción a algo que pasó, palabras, actos, etcétera. Y está el punto de vista bíblico, que el sufrimiento básicamente es una consecuencia del pecado. Del pecado. Así, el punto. Es una consecuencia natural del pecado. Wow. Aparece el pecado y junto con el pecado, Viene el el sufrimiento. sufrimiento. No es tan complicado. Y lo vemos en nuestro día a día. Y podemos, si nos están escuchando y ustedes pueden pensarlo, las veces que nosotros hemos pecado, la consecuencia de eso ha conllevado a sufrimiento, a dolor. Quizás ha sido alguna inquietud espiritual de sentirnos culpables. Un sufrimiento, la culpa es un sufrimiento emocional. Wow. Sí, Entonces, la respuesta natural al pecado siempre va a conllevar el sufrimiento. La Biblia dice en Juan el capítulo 10, el versículo 10, de que el ladrón, Satanás, vino a buscar y a destruir todo. Es decir, que todas las cosas que pasen a causa del pecado van a conllevar sufrimiento. van a resultar en Sufrimiento. sufrimiento. Hace Wow. unas horas, de hecho, yo escuchaba a un pastor predicando y él mencionaba lo siguiente. Él decía de que el pecado es atractivo, es bonito. El pecado es bonito. Lo que no es bonito son las consecuencias del pecado. Ujú. Es atractivo el pecado, Exacto. pero lo que no es atractivo es lo que va a conllevar. ¿Y qué conlleva? Dolor. Sufrimiento, dolor. Así es. Así es. Ah, tremendo. Entonces, usted nos habló un poco de la causa del sufrimiento. No sé si podemos abundar un poquito más ahí. ¿Qué causa el sufrimiento en sí? Porque, como usted mencionaba, yo creo que hay muchas, ahora analizándolo bien, hay muchas cosas que pueden arriar un sufrimiento. Usted mencionó la culpa. Ujú. Una de ellas. ¿Habrá otra cosa que también puede provocar sufrimientos? Debemos partir desde la base, desde el origen. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Habíamos dicho que era el pecado, ¿cierto? Pecado. Ahora, ¿cuál es el origen del pecado? Ayúdenme aquí. El pecado, bueno, para nosotros el pecado, por definición, es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Ok, o ¿en quién apartarse se de origina? Dios en Satanás. En Satanás. Exactamente. Hay muchas personas que piensan que nosotros somos los culpables de nuestro sufrimiento. El principal culpable de nuestro sufrimiento, querida persona que nos estás escuchando, no eres tú, es Satanás. Tú tomaste las decisiones que conllevaron a que sufras, sí, pero el principal responsable de nuestro sufrimiento no eres ni tú ni yo, es Satanás. Porque él fue quien trajo el pecado al mundo. Él fue quien trajo el sufrimiento a este mundo. Él fue quien trajo el dolor a este mundo. Hay muchas personas que piensan, no, yo soy el culpable. Sí, tienes parte de culpa, de responsabilidad.
pero el principal culpable, si vamos a comenzar a buscar culpables, el principal culpable va a ser ¿quién? Satanás. Satanás. Y es algo que nosotros tenemos que entender, porque al no entenderlo, eso también conlleva el sufrimiento al no entenderlo. ¿Por qué? Y está relacionada la culpa. Sí, porque cuando yo me pongo a analizar y a veces hay personas que nosotros decimos que son la causa de nuestro dolor porque hicieron algo que, Sí, que claro. nos lastimó. Y no sé si en algún momento ustedes hablando con alguien de manera espiritual, tú pides consejos, estoy pasando por un proceso y siempre, a mí por ejemplo en ocasiones me han dicho, no mires a esa persona, mira quién está detrás de esa persona, que tal vez la usó para dañarte a ti, ahora que usted dice eso. O sea, que aún una persona te lastima, a veces esa persona viene inspirado o viene, Guiado. vamos a decir, guiado por uno que sí originalmente quiere dañar. Y yo aquí quiero abrir un tema de conversación, quizá un poco fuera del diálogo que teníamos, y es, nosotros somos cristianos, ¿cierto? Si nos estás escuchando y no lo sabías, somos cristianos. Seguidores de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer a una persona que ha sido lastimada quizá por otros, que quizá ha sido abusada por otros o abusado por otras personas? Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos para ofrecer a las personas que están sufriendo? Yo considero, pastor, que en ese punto nosotros tenemos a Cristo para ofrecer. ¿Tú sabes por qué tenemos a Cristo para ofrecer? Porque Cristo sintió mi dolor antes que yo lo tuviera. Porque Cristo fue maltratado, fue azotado, fue despreciado, tú sabes, lloró, y Él entiende nuestro dolor, Él entiende mi sufrimiento, Él entiende si yo fui maltratada por mi padre, Él entiende si yo fui violada por mi padre, Él entiende todo, si me dejaron, si mis mejores amigas me fallaron, Dios entiende todo, porque Él pasó todas esas cosas por mí, y el Señor Jesús no quiere que ninguno de nosotros suframos. Ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que ninguno de su criatura, de los muchachos que Él creó, sufran de la creación de Él. Él no quiere eso para nosotros. Así es. Y a veces sentimos, Dios es el culpable de lo que me está pasando. Decimos, porque mira por qué mueren tantos hijos. Pero mira, ¿por qué yo he abortado 8 embarazos? ¿Por qué 8 embarazos? ¿Por qué mi esposo me dejó cuando yo era perfecta o yo era esto, aparente según mi forma de yo ver las cosas? Dios no tiene la culpa de eso. Como usted estaba diciendo, son los actos de nuestra consecuencia a veces. El diablo que nos quiere matar, que nos quiere destruir. Sí. Cuando presentamos a Cristo también, junto con ello, a una persona que está sufriendo tanto, le damos esperanzas de que, mira, ese sufrimiento que tú tienes hoy en día, en este momento, ya tú no lo vas a sentir más, porque tú tienes a Dios, que va a acabar un día con todo el sufrimiento que ahora tenemos. Exacto. ¿Saben? Ahora que mencionaban el ejemplo de Cristo, y me gustaría profundizar más de eso un poquito más adelante. Sin embargo, quiero mencionar algo. Jesús no pecó. La Biblia lo dice. No. Él pasó todo. Hebreos 4:15 dice que Él Fue. sufrió como nosotros, pero sin pecado. Sí, pecado. Habíamos dicho de que el sufrimiento es la causa del pecado. Sí. Pero si Jesús no pecó, ¿por qué sufrió? Porque el sufrimiento a causa de pecado no necesariamente tiene que ser de nuestros pecados. No. Exacto. Puede ser de los pecados de otras personas. Wow. Eso que usted Tremendo. acaba de decir ahí. Tremendo, es muy, Wow. muy Puede tremendo, ser sí. consecuencia del pecado Sí. de otras personas Sí. en nosotros. ¿Cuántas personas inocentes sufren a causa de decisiones que toman algunos, 2 o 3? Y ahí regresamos a lo que habíamos mencionado. El origen de todo ese sufrimiento es Satanás. Es Exacto. por eso que Dios aborrece a Satanás, aborrece al pecado. ¿Saben? Esto es algo muy importante que tenemos que entender, y es que a veces pensamos, no, pero si yo voy a la iglesia, si yo busco de Dios, ¿por qué sigo sufriendo? Y es que a veces no se trata de los pecados que nosotros cometemos, sino de los que otros cometen con nosotros. Y eso es lo que usted estaba mencionando. Hay personas que son abusadas, que tienen que abortar, etcétera, que están sufriendo actualmente. Y no porque ellos hayan cometido los errores que cometieron, sino porque otras personas los cometieron Con ellos. con ellos. Wow. Aquí nos genera una pregunta que es muy, muy popular entre nosotros los cristianos a veces y también en todas las demás personas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esta es una pregunta que quizá habríamos que reformularla. Sería, ¿por qué Dios no hace nada por el sufrimiento? Wow. Porque lo primero que se me viene a la mente cuando escucho la pregunta ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es la historia de Job. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Lo primero que se me viene a la mente cada vez que escucho esta pregunta es la historia de Job. Porque es la única historia en toda la Biblia donde vemos a Dios diciendo, ok, hazlo sufrir. Sí. Te doy permiso. Hazlo sufrir. Sin embargo, esto está relacionado con el libre albedrío que tenemos. Nosotros tenemos la libertad de tomar buenas decisiones y de tomar malas. Hace un momento atrás yo mencionaba de que el principal responsable era Satanás,
Pero yo nunca dije de que nosotros no teníamos parte de culpa. De hecho, mencioné que teníamos parte de responsabilidad. Y es ahí donde entran nuestras decisiones. Había mencionado de que, si bien es cierto, el pecado es atractivo, las consecuencias no lo son. Y las consecuencias es básicamente el sufrimiento. Las decisiones que tomamos, sea para Dios o sea para condenación, nos van a llevar o a tranquilidad y paz o a sufrimiento. Ahora, Dios no lo permite. Prueba de eso, vino y murió. Y nos prometió que volvería para que no Amén, exista gloria a más el Dios. dolor. Amén. Es algo que nos olvidamos, y es que Dios no lo permite. Si lo permitiese, entonces Él diría, oye, vivan así para siempre. No. No hace falta de que... No hubiese de que- hecho nada para que eso acabara. Correcto. Qué importante saber que Dios no permite el sufrimiento. Claro, si Dios permitiese el sufrimiento, entonces, pues, no vengo a morir. Los dejo Exacto. viviendo así. Así es. Y hay un versículo muy bonito, pastor, en Apocalipsis, donde habla que ya no habrá más llanto, más dolor, más tristeza. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo estoy esperando ese momento grandemente. Amén. Sí, que era lo Todos que tú creo que- decías, la esperanza que uno le puede dar a las personas en medio de... Porque cuando tú estás en un proceso, tú estás viviendo el proceso, pero tú estás diciendo cuándo voy a salir y De terminar este este, proceso. Y cuando tú vas a una persona y le das esperanza, tú le estás diciendo, yo sé que es difícil, yo te entiendo. Y Jesús te entiende, como tú dijiste. Eso es lo más importante, que dice la palabra de Dios, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él nos entiende. Y cuando tú estás pasando por algo, lo más importante a veces que tú necesites es empatía. Y tú saber que tú tienes a un Jesús que te Wow. promete que un día no va a volver a pasar eso. Y encima de que Él sabe por lo que tú estás pasando, creo que te da un poco de fuerzas para tú permanecer y seguir luchando. Y yo quiero que sigamos abundando un poquito, pastor, en el asunto de libre albedrío, omnipotencia de Dios y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, por ejemplo, uno lo ve hasta en comentarios. Ay, sí, el Dios en el que tú crees, el que permite que haya niños con cáncer. O sea, hay muchas personas que, y entiendo que tal vez, no sé si es falta de conocimiento de Dios, y entienden que no es posible que un Dios omnipotente se siente a simplemente, supuestamente, porque no es así, a simplemente ver personas sufrir. ¿Sabes? Y yo aquí quiero, quizá me vaya a tomar unos poquitos minutitos, y es que está relacionado todo esto que mencionaste de los niños con cáncer y todo eso con el libre albedrío. Así como tenemos la libertad de que Dios no va a intervenir en nosotros para que vayamos al cielo, Ezequiel, el capítulo 31, dice que si fuera por Él, nos agarra a todos, buenos y malos, nos mete en una bolsa y nos lleva toditos al cielo, sin excepciones, si fuera por Él. Pero depende de nosotros, de tomar la decisión de sí aceptarlo o no. No aceptar. Ese es el libre albedrío, tener la libertad de elección. Y así como tenemos la libertad de elección, entonces Él no puede interceder en nosotros para quitarnos el sufrimiento. Tenemos que permitirle quitarnos el sufrimiento. Hace un momento mencionaron de que en el cielo no habrá más llanto, no habrá más dolor ni sufrimiento. Excelente, al punto. Sin embargo, antes de eso había mencionado algo, que Jesús puede identificarse con nuestro dolor. Sí. ¿Sabes? Jesús estuvo solo. Jesús fue abandonado. Jesús fue abusado física, fue Mental. abusado emocional y fue desnudado enfrente de toda una multitud. Sí. Entonces podría llegar a entrar incluso en categoría de abuso sexual. Porque si ustedes no lo saben, a veces vemos a Jesús colgado en la cruz con un pañito, ese pañito no existía. Ese pañito no estaba. Lo usan ahora porque nos sienta mal imaginarnos a un Verlo. Mesías sufriente. Es curioso que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, decía de que el Hijo del Hombre tenía que venir a sufrir. A veces nos olvidamos de eso. Decía que tenía que venir a sufrir. El sufrimiento era parte de su ministerio. A veces nos olvidamos y pensamos de que su ministerio solo fue en la cruz nada más. Que Él vino, murió en la cruz y que volverá por segunda vez. Y amén, que así sea. Amén. Pero nos olvidamos que Él mismo decía, oye, tengo que sufrir. Tengo que padecer todo esto. ¿Y sabes por qué nos lo olvidamos? Porque es normal que lo olvidemos. Los discípulos lo pasaron por alto. Cuando Jesús les decía, el Hijo del Hombre tiene que venir a sufrir, la Biblia misma dice que los discípulos tenían miedo de preguntarle al respecto de eso. No querían. No se imaginaban a su Mesías sufriendo. No se imaginaban a su Maestro sufriendo. En su mente solamente veían a un Mesías victorioso y nos pasa a nosotros también. Solo vemos a Cristo victorioso y nos cuesta imaginarlo sufriendo. La pregunta es, ¿para qué sufrió? Ya lo mencionaba la hermana antes. Ese sufrimiento era para que Él pueda identificarse con nosotros, solo para poner unos cuantos ejemplos, porque la lista de cosas que Jesús pasó nos da para quedarnos un buen rato. Pero yo quiero centrarme en dos. Centrémonos en la traición y en la tentación para aliviar nuestro dolor. Wow. Tremendo. Primero en la traición, el beso. Wow. La Biblia había profetizado
que sería de esa forma. No. Entonces, al estar profetizada, ¿quién es el que le dio la inspiración a los profetas? Fue Dios. Sí. En otras palabras, Él escogió la forma en la que sería traicionado. Sí. ¿Por qué Jesús escogió ser traicionado por un beso? Pudo haber escogido ser traicionado con muchas cosas. Con dinero, con una espada, que lo apunten, que le disparen de frente, pero Él escogió un beso. Sí. Y justo tiene que ver en relación con eso, para poder identificarse con las personas que ahora serían traicionadas con un Beso. beso. Wow. Más adelante Él estaba colgando en una cruz. Él estaba sufriendo dolor físico y él estaba deshidratándose. Y le ofrecieron una mezcla de narcóticos. A veces pensamos que es solo vinagre. No, no era solo vinagre. Era una mezcla de narcóticos que lo que hacía era aliviar el dolor. ¿Por qué? La muerte en la cruz era una muerte lenta. El propósito era que no se desmaye ni nada, sino que esté despierto y vivo Sufriendo. y Wow, sufra Dios todas las mío. horas. Wow. Entonces ellos no querían que Jesús se desmaye por el dolor, porque cuando uno sufre dolor extremo físico, se desmaya. Se desmayó. Y después se iba a morir sin despertar. Entonces, lo que ellos no querían era que Jesús se desmaye. Si se desmayaba, se moría, en otras palabras, porque dejaba de hacer tensión con todos sus músculos, Una muerte su cruel. peso caía y moría asfixiado. Entonces ellos no querían que muera y le ofrecieron una mezcla de narcóticos. Está escrito en Marcos, en Lucas, que le alcanzaron con una esponja. Muchas veces escuchamos de que fue solo vinagre, no fue solo vinagre. Y es curioso porque se lo ponen en los labios y la Biblia dice que él no lo toma. No. Dice que se lo ponen, porque pues tampoco es que les va a decir, oye, no, si tienen las dos manos clavadas. Se lo ponen, pero dice la Biblia que Jesús lo rechazó. Él pudo haber aceptado, y ya que el dolor se va y terminar muriéndose, pues desangrado y tal. Él pudo haberlo aceptado. Le haber dicho, oye, mira, ya que estoy muriendo por los pecados de todo el mundo, pues qué mínimo que no me duela tanto. Sí. Él pudo haberse subido a la cruz y, hey, esas espinitas y todo eso no hace falta, solo déjeme morir aquí tranquilo y ya después nos vemos cuando resucite. Él pudo haber hecho eso, es el Hijo de Dios. Sin embargo, él rechazó esta tentación de aliviar su dolor. Hoy en día nosotros nos vemos tentados a aliviar nuestro dolor. Y lo habíamos mencionado en podcasts anteriores. Nos vemos tentados a aliviar nuestro dolor con comida, con medicinas. Nos vemos tentados a aliviar nuestro dolor con pornografía, con cualquier tipo de desviación sexual. Nos vemos tentados a aliviar nuestro dolor incluso con el teléfono. Y hay muchos otros ejemplos que podríamos poner. Nos vemos hoy en día tentados a aliviar nuestro dolor. ¿Por qué Jesús experimentó todo esto? Para ahora poder ofrecernos libertad a nosotros. Amén. Gloria Amén. a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer a otros? Es este. Es este lado, por así decirlo, lado oculto del Evangelio, que muchas veces no lo entendemos. Y es que Jesús vino y murió por nosotros, sí, pero Él también vino y sufrió por nosotros. el sufrimiento, wow. Para identificarse con nuestro sufrimiento. Wow. Y no solo decir, oye, yo te entiendo, No, sino decir, sí, oye, vivirlo, lo vivió. cuando yo resucité, ese sufrimiento Yo no pasé- estaba más. Ujú. Wow. Él fue el primero que fue librado de todo ese sufrimiento. Y Él ahora nos ofrece liberación, no en un futuro lejano e inaccesible, sino ahora. Isaías 53 dice, en el versículo 5 al final, por las heridas de Jesús, las mías ahora pueden ser sanadas. Amén. Amén. Por sus llagas fuimos curados. Sí. Entonces, es algo increíble, porque a veces pensamos que es en un futuro lejano, allá en el horizonte, cuando recién lograremos libertad. No. La liberación de nuestro dolor, sufrimiento, adicciones puede ser hoy. Habíamos mencionado que la raíz del sufrimiento es el pecado. Ahora que usted dice eso, en las bienaventuranzas, dice el comentario bíblico, que cuando Jesús dice bienaventurados, muchos de nosotros piensan que esas bienaventuranzas es solo para cuando venga cuando Él regrese por tercera vez, pero Él está instalando el reino de la gracia, y Él está diciendo que ustedes pueden ser bienaventurados aquí, Amén. ahora, no necesariamente yo luego de que Él vuelva, sino desde aquí nosotros podemos experimentar esa dicha y esa bienaventuranza. Y cuando yo pienso en ese tipo de cosas, de las personas que dicen, bueno, ¿y por qué fulano o los niños tienen que sufrir? Yo digo, bueno, ¿y qué hizo Jesús para sufrir? O sea, si vamos a partir de esa primicia para decir que es injustificado tener un Dios y seguirlo porque permite el sufrimiento, entonces nuestro Señor Jesucristo no merecía todo lo que pasó, y a causa de que de salvarnos a nosotros. Y entonces eso me hace pensar a mí en que no puedo pensar en un Dios que simplemente está mirando. No, Él acciona y Él sufre con nosotros y hizo provisión para que ese dolor no sea más desde aquí y para la eternidad. Y yo pienso que puede ser de mucha ayuda en nosotros analizar el hecho de que tenemos un Dios que envió a su Hijo,
que este hijo vino, padeció, nos entiende y puede estar con nosotros. Tú no necesitas sufrir solo, tú no necesitas padecer todo esto solo, porque Jesús está ahí para ti, para entenderte, para darte fuerzas. Yo pienso que algunos de nosotros en algún momento hemos pasado por alguna pérdida o alguna situación fuerte, sí, claro. Y yo pienso que ese es un testimonio que podemos darte, de que nosotros también hemos pasado por cosas. El cristianismo a veces como cristianos, a veces también podemos ser un poquito falsos en las expectativas que le damos a las personas de lo que debe ser el cristianismo, porque el Señor sí nos dice que vamos a tener un gozo que no es un gozo como el de este mundo, pero no es un gozo que esté exento de sufrir. Nosotros también padecemos, pero la diferencia es que tenemos una esperanza y una persona que nos sostiene, que es más allá de nuestro entendimiento el por qué nosotros superamos las cosas, pero tenemos un Dios que nos ayuda a superarlas. Tenemos que saber también que para nosotros los cristianos, aquellas personas que tenemos a Dios en nuestras vidas, Dios nos promete que no habrá sufrimiento que nosotros no podamos soportar. Y esa es una esperanza enorme, porque sabemos que todo el sufrimiento que vamos nosotros a padecer es porque podemos soportarlo en el nombre de Jesús. Y en esa misma línea yo quiero compartir con ustedes este salmo cortito, Salmos 34:19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos promete que no vamos a tener sufrimiento, como decía tú, pero lo bueno es que a pesar de que tengamos cualquier tipo de sufrimiento, si tenemos a Dios de nuestra parte, no importa por lo que estemos pasando, vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando no tenemos a Jesús de nuestra parte o no conocemos del Dios verdadero, tenemos una situación que no sabemos dónde ir, estamos perdidos, estamos confundidos, pero con Jesús todo lo podemos. Amén. Amén. Ahora, y con esto yo voy cerrando esta sección. El sufrimiento debemos entender que es una herramienta de Satanás para robarnos algo. Exacto, y es robar nuestra identidad como hijos de Dios. El sufrimiento, el propósito del sufrimiento de Satanás utilizarlo es robar nuestra identidad como hijos de Dios. Algo que tenemos que entender es que quizá nuestro sufrimiento origina desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás. A veces nosotros pensamos que, ay no, es que hoy en día sufro de depresión o de ansiedad, ¿no? Y pensamos que eso nació hace 2 semanas. Cuando en realidad nuestro sufrimiento se origina quizá desde que éramos niños. Sí. Porque desde temprana edad Satanás comienza a trabajar. Otra cosa muy importante que tenemos que entender es que Satanás no nos lleva a que pequemos y que consecuentemente suframos. Es que nosotros dejamos la puerta abierta. Satanás ataca primero nuestros pensamientos, nuestras ideas, nosotros pecamos y entonces consecuentemente termina llegando el sufrimiento. Pastor, ¿y qué recomendaciones usted nos puede ofrecer, nos puede dar? ¿Qué usted puede decirnos bíblicamente? ¿Qué podemos hacer para aquellos que se sienten en una situación ahora mismo difícil, que no saben dónde ir, no saben qué hacer? ¿Qué usted recomienda? Sí, saben, querida hermana, querido hermano, amigo que nos estás escuchando, hace un momento mencionaba un versículo que para mí es uno de mis favoritos y me ayudó mucho, que se encuentra en Isaías 53. Es curioso porque muchos nos encontramos en esta situación. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, el versículo 17 al 25, y si gustas acompáñame con tu Biblia, menciona que él se encuentra en una situación en la que él quiere hacer las cosas bien, pero termina haciendo las cosas mal. Que él quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. Que él quiere ser libre de ese sufrimiento y pecado, pero no lo está consiguiendo. Y dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de todo esto? Tú que nos estás escuchando, yo creo que la respuesta la tienes más clara, pero si es que aún no la has tenido clara, déjame refrescártela. La palabra de Dios en Isaías 53 dice que por las heridas de Cristo, las mías hoy pueden ser sanadas. Amén. Él sufrió de cada manera vida y por haber para entenderte, para identificarte. Y quizá tú estás sufriendo hoy y no sabes cuál es el origen de tu sufrimiento. No te preocupes. Dios se encargó de darnos todo lo que necesitamos. El salmista dijo, escudriñame y muéstrame mi pecado. Y a veces nosotros no somos conscientes de dónde se origina nuestro sufrimiento. Sí. Sabemos que sufrimos, pero no sabemos dónde está la raíz. Y que a veces nosotros somos la fuente de ese sufrimiento. Y el salmista lo dejó muy fácil para nosotros. Señor, escudriñame, muéstrame dónde se origina mi sufrimiento y líbrame. Amén. A veces nosotros estamos acostumbrados a decir, Señor, perdona mis pecados. Pero ¿qué te parece si nuestras oraciones se volviesen más, Señor, sáname de mis pecados? Amén. Porque a veces pedimos perdón por un pecado puntual, pero ese pecado puntual se origina en una raíz que está súper puesta en nuestros corazones. Sí. Y Él es el que nos ofrece esa liberación, esa libertad.
Porque no tenemos un Mesías que solo está ahí perdonando y perdonando y perdonando, sino alguien que quiere que seamos libres. Amén. A veces como cristianos nos encontramos en este círculo de sufrimiento en el que pecamos, nos duele y pedimos perdón. Y Y volvemos luego allá. volvemos a pecar Lo y mismo. volvemos a pedir perdón. Y volvemos a pecar y parece que nunca salimos de ahí. Y no te lo hablo de una posición en la que, no, ya en cuanto seas cristiano todo va a salir perfecto, como mencionó Yana. Seguimos sufriendo. Sin embargo, sabemos en dónde ir a buscar. Amén. Amén. Y Jesús no quiere que vivamos en este círculo de pecado, perdón. Él quiere sacarnos de ahí. Amén. Él no quiere solo perdonarnos, que lo hace, y gracias a Dios que lo hace, sino quiere librarnos también. Yo no sé qué estás luchando el día de hoy. Yo no sé cuáles son tus luchas, cuáles son tus adicciones, cuáles son tus problemas o las raíces de tu sufrimiento. Yo no sé si es que tu sufrimiento se origina a causa de otras personas y cosas que hicieron contigo. Lo que sí sé en esta mañana es que quizá yo no te entienda, pero Jesús sí lo hace. Amén. No porque Él sea Dios y lo sepa todo, sino porque Él en carne y hueso experimentó cada cosa que tú estás viviendo. No solo para decirte, oye amigo, yo te entiendo, oye amiga, yo sé lo que estás pasando, sino para decirte, oye, yo puedo sanarte de eso. Amén. Lo único que tenemos que hacer es permitírselo. Amén. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Tienes que oír mi voz y abrir la puerta. Yo hago lo demás. Tú solo escúchame y déjame entrar. Amén. Amén. Así es. Espero que este podcast haya sido de mucha edificación. Les recordamos que también en la Biblia dice el Señor que vayamos a Él y que pongamos nuestra carga sobre Él y Él va a tener cuidado de nosotros. Y como usted decía, una de las cargas más fuertes y fuente de dolor es el pecado, y de eso es que Cristo quiere libertarnos. Así que esta es la invitación para que tú hoy experimente a Cristo y tú puedas experimentar la verdadera libertad que uno puede encontrar en Él. Amén. Así que si este podcast fue de bendición para ti, te invitamos a que lo compartas. Por favor, comenta. Si quieres que oremos por ti, si quieres dejar algún mensaje para que nosotros estemos pendientes, por favor, déjalo aquí en este video. Y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y aquí en YouTube como Aquí está la respuesta oficial y en TikTok como Aquí está la respuesta. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.